Nos acompaña la doctora Pilar Martínez Clares, de la Universidad de Murcia, España. Bienvenida. Doctor Héctor Magaña Vargas, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. El magíster Miguel Carvajal Arregui, de la Universidad Católica de Montevideo, Uruguay. Bienvenido, Miguel. Y la doctora Mirta Gavilán, de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Bueno, en este primer encuentro se abordarán temas que giran en torno a los siguientes ejes. ¿Qué cambios han operado en esta etapa los procesos institucionales y o privados de la orientación? ¿Cuáles fueron las consultas de los profesionales, estudiantes, población en general, en relación a estos temas y problemas? ¿Qué contenidos deberían incluir en las nuevas formaciones de los profesionales de la orientación como resultado de la pandemia? Y por último, reflexiones y propuestas de orientación en la etapa post-pandemia. Bueno, cabe señalar que estos temas, entre otros, se registraron en la asociación como inquietudes de colegas, consultas, personas interesadas en la temática, y esto fue lo que motivó la organización de este encuentro, de este conversatorio. Bueno, vamos a comenzar con la doctora Pilar Martínez Clares, a quien voy a presentar muy brevemente, y esto vale para los cuatro. Hice una síntesis muy apretada de sus trayectorias tan extensas, y bueno, no, por razones de tiempo, una síntesis. La doctora Pilar Martínez Clares es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, doctora en Pedagogía, profesora titular del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnósticos en Educación de la Universidad de Murcia, coordinadora del Máster Interuniversitario de Orientación e Intermediación Laboral, editora adjunta de la revista de investigación educativa RIE. Su actividad docente investigadora está centrada en el campo de la orientación y formación profesional, especialmente el diagnóstico, desarrollo, evaluación de competencias e inserción sociolaboral. Ha publicado múltiples artículos en revistas especializadas, ha coordinado diferentes monográficos en revistas, ha sido invitada como experta en diferentes universidades internacionales, las más recientes, la Universidad de Valparaíso, Chile, y la Universidad de Padova, en Italia. Bueno, cedo la palabra a la doctora Pilar Martínez Clares. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, porque para vosotros son todos días, para ustedes son todos días, para mí son ya la tarde, pero buenos días a todos y a todas. Y el placer es mío. El placer es mío el poder encontrarme en un lugar en el mundo, porque estamos todos ahora mismo localizados en un mismo lugar, ¿no? Encontrarme con ustedes, y le quiero agradecer especialmente a la doctora Mirta Gavilán la posibilidad que me ha brindado para compartir con ustedes este espacio de reflexión y de comunicación de inquietudes en un tiempo difícil, en un tiempo agreste, convulso, agitado, que todos estamos viviendo. Es de agradecer que la doctora Mirta Gavilán haya tenido a bien la sensibilidad de conjugar diferentes países y diferentes personas con distintas realidades, pero con un fin o un sentir común: la orientación. La orientación como creencia y como convicción que tiene para el poder de transformación. Una orientación que yo entiendo que debe de ser tratada sin adjetivos, sin apellidos, porque la orientación es un esclarecimiento de posibilidades con sentido para la toma de decisiones personales, formativas y profesionales. Es un proceso de acompañamiento a lo largo del ciclo vital, por lo que debe de actuar en diferentes contextos en los que nos desenvolvemos y en distintas circunstancias. Circunstancias como las actuales, en las que tenemos la sensación de que los jinetes del apocalipsis galopan sobre nuestras certezas, y en las que nos encontramos sin referentes inmediatos, y tenemos más que nunca que adaptarnos al cambio como orientadores y ser agentes
de cambio como orientadores. Porque en la presentación que me ha hecho la compañera, todo eso que ha dicho que soy puede ser que sea, pero yo ante todo me siento orientadora, ¿vale? Yo soy orientadora. Es evidente que la pandemia que nos acontece, que la COVID, ha impactado en todos los aspectos de nuestra vida. Desde cómo nos relacionamos con nuestros amigos, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, hasta cómo y dónde trabajamos, nuestra forma de comunicarnos, de aprender, de vivir. Y en este sentido, la orientación también se ha visto impactada tanto desde la perspectiva de las personas que requieren orientación como desde los profesionales que realizan esta actividad. La pandemia, el COVID, irrumpió nuestras vidas, nuestra vida personal y profesional en mi país a mediados de marzo, en plena primavera. El día 16 de marzo, en mi país, se declara un estado de alarma y todo inicialmente se paraliza, produciéndose sentimientos muy encontrados, de miedo, de incertidumbre y de ansiedad. En pocas horas entramos en una crisis sanitaria, cuando estábamos, España, visionando los primeros atisbos de la recuperación económica de la crisis que habíamos pasado anteriormente desde los años 2007-2008. Y sin darnos cuenta, nos vemos envueltos en otra crisis, esta vez sanitaria, pero como todos sabemos, o podemos predecir, será también una gran crisis económica, laboral y social. Ante esta realidad presente, desde la orientación tenemos que actuar. ¿Cómo? Con serenidad, con calma, con sosiego, con aceptación del momento presente. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad, un compromiso y una sensibilidad con nuestro entorno profesional, social y también personal, como orientadores. Todos inicialmente tuvimos ese sentimiento inquietante. Personalmente, en marzo yo me sentí con ausencia de futuro, porque el presente se había vuelto demasiado abrumador y por tanto se me hacía imposible imaginar un futuro. Inicialmente pensé que sin futuro el tiempo lo percibía nada más que como una acumulación. Había perdido el futuro, o mejor dicho, la posibilidad de planear el futuro, lo que iba a hacer dentro de una semana o un mes o quizá un verano. Un verano, este verano, el actual, que todos estamos deshaciendo sin importar demasiado, porque ahora el futuro es lo que hacemos después de terminar de teletrabajar, o después de comer, de cenar, o de tener este encuentro tan bonito con ustedes. Hablamos ahora de un futuro pequeño, manejable, de bolsillo, un futuro centrado en el presente, en el aquí, en el ahora. Perdiendo el futuro y viviendo en este presente intenso y manejable, en el que nada de lo que importaba antes parece que ahora no tiene el más mínimo sentido o el más mínimo interés, hemos de reflexionar y aprender a estar con otro modo de ser y también con otro modo de estar. Como profesionales de la orientación, no podemos olvidar la importancia de la prevención, pero ahora hay que abordar, hay que actuar, y quizá con otros parámetros, quizá con otros criterios a los habituales. Bajo mi punto de vista, ¿qué retos debe afrontar la orientación a partir de la pandemia, a partir de ahora? En primer lugar, y no por ello el primer lugar, sino en un lugar, la incorporación del componente digital al proceso de asesoramiento, al proceso de orientación. En los últimos años se ha avanzado mucho en la incorporación de nuevos recursos y herramientas tecnológicas que facilitan y mejoran los procesos de orientación, desde pruebas que ayudan al autoconocimiento, la evaluación de competencias, el acceso de la información, a una información actualizada de la oferta académica o formativa. No obstante, y más en el contexto actual, la tarea pendiente sigue siendo cómo dar una respuesta adecuada, eficaz y escalable, incorporando la tecnología a la función de asesoramiento, de orientación, de consejo a las personas. Yo me pregunto, ¿cómo dotar de proximidad al acompañamiento personal en un contexto de confinamiento o de pandemia? ¿Cómo salvar la anulación temporal de los puntos de encuentro naturales de orientadores? Centros educativos, servicios de empleo, puntos de información juvenil, etc. En otro lugar, otro reto será la incorporación de la flexibilidad en los procesos de acceso a la formación reglada. En un contexto de incertidumbre, la resistencia al cambio tiene poco recorrido.
Los equipos docentes de los centros educativos se esfuerzan estos días, o se han esforzado porque en mi país ya estamos de vacaciones, la enseñanza primaria y secundaria, para garantizar procesos de aprendizaje de su alumnado. Pero siguen teniendo la espada de Damocles que ha sido la evaluación. Esta presión es aún más importante en el caso de aquellos docentes que tienen alumnados que afrontan transiciones educativas. Por los requisitos académicos, las pruebas selectivas, los procesos y fechas de prescripción, matriculación, suponen un grave problema y generan ansiedad al alumnado, ante una situación que debía de estar integrada de ilusión y convencimiento. Cuando la cuestión ya no es decidir qué escoger, sino poder escoger, el reto que debe asumir la Administración es mayúsculo, pero no por ello debe ser obviado. Y en este sentido, la colaboración y coordinación entre los diferentes agentes y administraciones implicados es imprescindible. ¿Cómo redefinir los criterios o procesos de evaluación formativa? ¿Cómo facilitar el acceso a la oferta formativa? ¿Cómo garantizar los procesos de orientación? Y en este sentido, el tercer reto, seguramente el reto más importante para la orientación, es la incorporación del sentido crítico en la propia práctica profesional. La pandemia ha dado un golpe de gracia a las concepciones estables que teníamos del trabajo, de la familia, del ocio, de la orientación. De la misma forma, las orientaciones que podríamos facilitar a una persona que busca trabajo o que debe escoger unos estudios o una profesión han perdido en parte y quizá toda lógica. Si el sentido último de la orientación es acompañar a las personas en su proceso de empoderamiento como ciudadanos y ciudadanas, con autonomía para vivir en sociedad, ¿no sería un poco ético e incluso irresponsable aislarnos precisamente de lo que está pasando en la sociedad? ¿No deberíamos de redefinir la percepción de realidad que proyectamos a través de nuestra orientación? ¿De la información que facilitamos sobre itinerarios formativos y laborales? Asimismo, en una situación como la actual, los trabajadores precarios necesitan desesperadamente ayuda y apoyo, orientación, ya que muchas de las industrias, de las empresas en las que se encuentran, han colapsado, han cerrado. Entonces, los profesionales de la orientación no deberíamos conjugarnos para fomentar y reclamar una transformación sistémica de las políticas de orientación que garanticen su acceso universal. Ser o no ser capaces de responder a una situación como la actual, sin que ello suponga, como diría antes, aislarnos de los problemas que existen, nos capacitará o nos incapacitará para poder ejercer como orientadores y como orientadoras. ¿Qué podemos hacer? Bajo mi punto de vista, poner en juego tres conceptos muy importantes: la reorientación, la recuperación y la resiliencia. Reorientación. Es importante identificar qué aspectos pueden adaptarse rápidamente a la coyuntura actual, qué acciones pueden llevarse a cabo para dar respuesta rápida a las personas que hoy necesitan orientación. Tenemos que reorientarnos para seguir acompañando a esas personas en el momento actual. Recuperación. Aún no disponemos de datos, pero el acuerdo es unánime sobre el impacto devastador que está teniendo esta crisis, tanto a nivel sanitario como el deterioro de las condiciones socioeconómicas de parte de la población por pérdida de los puestos de trabajo. Pero el COVID dejará muchas otras secuelas. No debemos olvidar aquellas de carácter emocional. Desde la práctica profesional de la orientación deben incorporarse acciones adicionales de identificación y fomento de la mejora del estado emocional de las personas. Sin el refuerzo de este componente, en la orientación, el resto perderá sentido. Y resiliencia. A riesgo de derrochar contundencia, estoy convencida que esta es la más importante y necesaria entre todas las competencias de los profesionales de la orientación. Ser o no ser capaces de reponernos a una situación como la actual, sin que ello suponga aislarnos de los problemas que existen, para capacitarnos en el ejercicio de nuestra profesión. En definitiva, los profesionales de la orientación debemos gestionar un escenario complejo en el que compatibilizar las respuestas irrenunciables, inmediatas y los retos de futuro. Así tenemos que poner en juego las 3 R's de reorientación, recuperación y resiliencia, necesarias en el corto plazo, y al mismo tiempo no podemos y no debemos obviar
los retos que la pandemia ha generado en la orientación. Se trata de retos importantes que precisan tiempo y reflexión para afrontarlos con rigurosidad y compromiso, esta vez con un compromiso más que nunca social y con eficacia. Esta no puede ser una nueva oportunidad perdida. En este sentido, hay que tener presente que en estos tiempos de coronavirus es recomendable que tanto orientadores como personas que necesitan orientación establezcan la comunicación y la retroalimentación en línea entre ellos, a través de las múltiples oportunidades de las plataformas y sistemas de comunicación ofrecen, teniendo en cuenta que no se trata de virtualizar lo presencial, sino que se trata de otro canal, con otras reglas, con otros tiempos, con otras creencias y otras características. Si la orientación como proceso es un conjunto amplio de acciones y experiencias que favorecen que cada cual acabe siendo cada vez más autónomo en sus decisiones y en el diseño de su proyecto profesional y vital, hay que evitar descansar toda la responsabilidad en el propio sujeto, especialmente en aquellos más vulnerables y excluidos, para los que los recursos en línea no se ajustan. La pandemia que estamos sufriendo ahonda en la brecha de las diferencias sociales, ahonda en la brecha digital. Los orientadores que desean apostar por la orientación en línea deben facilitar al alumnado, a sus actores, a sus clientes, a nivel virtual, estrategias de autorreflexión que le permitan conocerse mejor a sí mismo y a su entorno. Aspectos relacionados con su historia de vida, sus talentos, sus potencialidades, sus valores, su motivación, su autoestima, su madurez vocacional, sus preferencias e intereses, su respeto por los demás, especialmente por los más próximos, y su equilibrio afectivo y emocional, especialmente en el manejo de emociones más negativas, ansiedad, depresión, ira, etc. La COVID, o el COVID, supone un desafío para nuestra salud, pero no solo física, sino también mental. Son muchos los factores que afectan a ella. El cambio brusco de hábitos, la sensación de pérdida de libertad, el miedo al contagio, la incertidumbre de cuándo acabará esta situación. Factores que se agravan, sobre todo, cuando convivimos y tratamos con los más pequeños, con los menores. La crisis del coronavirus nos afecta a todos, en mayor o menor medida. Estamos sufriendo las consecuencias físicas y psicológicas de una situación excepcional, pero que es necesario afrontar con conciencia, que unimos las palabras, es conciencia, con paz y conciencia, con paciencia y con la mayor normalidad posible. ¿Qué podemos transmitirles a nuestros orientados? ¿Qué podemos transmitir a esos menores que están pasándolo mal? La importancia de que sus familias mantengan unos horarios y unas rutinas que proporcionen estabilidad y seguridad, con flexibilidad, aportando una estructura al día a día, encontrando un equilibrio entre el deber y el ocio, entre los deberes y el tiempo libre. Es importante que los niños no pierdan el desarrollo escolar, sea cual sea la edad del niño, pero también es importante que jueguen. Evitar el uso de la tecnología, evitar el recurso fácil de dejar al menor con la tablet, con el ordenador, con la tele. Es decir, podemos recurrir a ellos en momentos determinados, pero combinándolos con alguna actividad grupal y también física. Y en cuanto a la parte más psicológica, tenemos que tener en cuenta que esta situación de incertidumbre también se convierte en miedo y en ansiedad. Debemos saberla manejar, tanto en nosotros como en los menores. Tenemos que hablar y expresar nuestros sentimientos, es fundamental. Convertirles en héroes, no en víctimas, y sobre todo fomentar su empatía y su capacidad de diálogo. Lo cierto es que estamos viviendo una época de vientos de cambio. Existe una realidad objetiva inapelable. No somos los mismos que hace unos meses. El mundo no es el mismo. Las empresas no son las mismas. Los centros educativos tampoco. Nada es lo mismo. Todo ha cambiado. Y la pregunta que me hago es, ¿volverá a ser lo mismo? Personalmente creo que no. Pero esto no tiene por qué ser intrínsecamente malo. Será diferente. El punto, en cuanto de diferente y qué afectaciones tendrá en cada uno de los planos de la vida de las personas, es cosa nuestra. Obviamente, en lo social, los estados están obligados a responder de forma contundente ante la presumible crisis económica que sobreviene,
especialmente en sectores con la población más vulnerable. En este sentido, para eso, y voy a terminar pronto, respecto a la formación, sabemos que durante un tiempo será digital, pero también tenemos que buscar la forma de que sea emocional. La educación se vuelve a distancia y una de las principales características de esta pandemia es lo desconocido. Realmente no se sabe cuáles son sus efectos, cómo se combate, cuánto va a durar o qué medidas vamos a tener que afrontar para evitar su contagio masivo. La COVID-19 pone de manifiesto el incremento del nivel de ansiedad que han sufrido familias, estudiantes, docentes, y como los padres demandan un mayor acompañamiento emocional para sus hijos, más empantallados que nunca, lo que se traduce en menos interacción social y problemas de comunicación. También apreciamos que las desigualdades entre alumnos se acentúan y los que van bien académicamente se aceleran, aunque me pregunto si los niños con altas capacidades, por ejemplo, han sido atendidos en este tiempo. Pero, y a pesar del esfuerzo realizado por instituciones y docentes para llegar a todos los alumnos, para que ninguno quede atrás, con entrega de ordenadores, atención psicopedagógica y emocional, a través de videollamadas, la educación a distancia pone en peligro el afecto igualador de la escuela, no solo a nivel académico. Hay que apostar por una escuela post-COVID, que integre de manera más natural lo digital, sin olvidar el contacto con lo analógico y presencial. Hablamos de una escuela diseñada para una sociedad digital y emocional. Genéticamente, el ser humano está diseñado para comunicarse cara a cara, y con la teleformación y el teletrabajo, los elementos paralingüísticos que rodean el mensaje, los pequeños gestos, se pierden. Se malogra hasta un 60% de la comunicación. A lo que cabe añadir que las pantallas acortan los tiempos de atención ejecutiva, por no mencionar que en estos contextos online se inhibe la participación. Se ha constatado estos días que con las videoconferencias y con los ruidos que se generan, también alteran los procesos de aprendizaje. Somos seres sociales y el aprendizaje es social, y lo social implica interacción física. El distanciamiento que marca esta pandemia debe ser corporal, impuesto por una cuestión sanitaria, pero nunca social, porque si algo necesitamos los seres humanos es precisamente el vínculo y el apego. Factores emocionales imprescindibles, en el que siempre el complejo proceso de enseñanza y aprendizaje es importante. Sin emoción no hay aprendizaje, y la emoción no la puede transmitir ni suplir la tecnología. Además, la formación online hará que nuestros alumnos sean cada vez más individualistas. Por tanto, el distanciamiento provocado por la COVID-19 debe ser corporal y no social. Como orientadores, tenemos que fomentar y practicar la escucha activa y cercana, y tenemos que invertir en investigación y en el desarrollo multidisciplinar. La COVID-19, como he dicho antes, ahonda en la brecha digital. Por eso, en mi país, se han puesto en marcha programas como Profutur, en coalición con la UNESCO, que insisten en la urgencia de potenciar iniciativas como Nos Vemos en Digital, cuyo objetivo es paliar los efectos de esta crisis en los sectores más vulnerables. Para ello, utiliza la tecnología para evitar la desconexión de los estudiantes de sus centros escolares. Finalmente, quiero terminar mi intervención reseñando tres aspectos importantes. Primero, orientar adaptándonos a la capacidad de comprensión, pero también a la emoción. Las emociones pueden potenciar o frenar el aprendizaje en determinados momentos. La situación generada por el COVID es altamente emocional y va a resultar difícil que una propuesta orientadora sobre el tema tenga éxito si no sintoniza con las emociones de nuestro alumnado. ¿Con qué emociones? Con el miedo, con la ansiedad, con el estrés, la incertidumbre, la inseguridad, la incredulidad, el escepticismo, la negación, la irritabilidad. Pero también con emociones como solidaridad, responsabilidad, deseo de ayudar. Variedad de emociones que en situaciones de crisis pueden ser muy amplias. La adaptación a la capacidad de comprensión le da el propio contenido. Por ejemplo, un texto escrito por alguien experto en epidemiología puede ser accesible e interesante a los alumnos de bachiller, mientras que una canción sobre el lavado de manos puede ser muy adecuada para los chicos de infantil.
Sin embargo, la adaptación a la emoción es algo que depende del orientador y también del educador, ya sea docente o algún familiar. Lo ideal sería que llegáramos a poder utilizar un enfoque para ayudar a aliviar las emociones negativas y llegar a aquellas emociones, solidaridad, esperanza, confianza, que nos permiten guiar a los niños, a los jóvenes, adolescentes, a mayores, a obtener aprendizajes valiosos en esta situación. En segundo lugar, orientar con un valor añadido. La crisis pone en prueba una capacidad muy importante de las personas, los grupos y las sociedades, la resiliencia. Las crisis no son deseables, pero pueden llegar a ayudarnos a aprender cosas que nos darán para toda la vida y que nos ayudarán a afrontar otras crisis, grandes o pequeñas, como una caja de herramientas bien preparada. Una crisis nos puede ayudar a aprender a prepararnos para imprevistos, a aprender a planificar, a organizarnos y a priorizar, a aprender a prescindir, a centrarnos en lo importante y lo esencial y a empatizar con las personas más vulnerables y a entender mejor la situación de las personas que se enfrentan a emergencias cada año y en todos los lugares del mundo. Perdón, Pilar. Sí. Estamos con el tiempo. Vale. Termino, ¿vale? Como orientadores y agentes de cambio, hay que poner en marcha todas las ayudas posibles para reducir el impacto psicológico y social de la situación del coronavirus. ¿Cómo? Escuchando las preocupaciones, temores y reacciones de nuestros actores, de nuestros clientes, transmitiendo las buenas prácticas y estrategias, como obtener el nivel correcto de información y mantenerse actualizado para poder dar respuestas fiables a sus propios clientes, aplicando medidas de prevención y protección, desarrollando condiciones de trabajo adecuadas y organizando un teletrabajo y orientación online eficiente, sobre todo implantando programas de apoyo y asistencia a nuestros actores, clientes, ya que pueden ser una de las soluciones más eficaces. Lo esencial es que tomemos conciencia de la necesidad de darnos espacios de metaorientación, de prever y estructurar tiempos y espacios de pausa antes de lanzarnos a una vertiginosa actividad. Porque, como decía Eduardo Galeano en El derecho a soñar, aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Vamos a invitar al doctor Héctor Magaña Vargas. Bueno, voy a presentar al doctor Héctor Magaña Vargas. Es licenciado en Psicología, doctor en Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la UNAM, profesor de carrera de tiempo completo asociado en la carrera de Psicología, impartiendo actividades de psicología educativa, autor de 20 artículos sobre temas educativos en revistas indizadas a nivel nacional e internacional, coautor de 10 libros sobre temas educativos, miembro del Consejo Editorial de revistas de varios países, profesor invitado en universidades extranjeras, profesor fundador de la maestría en orientación educativa en la Universidad Tecnológica de Vasconcelos, también fundador de maestría y especialidades en orientación educativa en otras instituciones del país, Toluca, Chiapas, etc. Bueno, es una brevísima presentación y le doy la palabra al doctor Héctor Magaña Vargas. Muchas gracias, María Elisa. Muchas gracias, Mirta Gavilán, por esta invitación para compartir con todos ustedes, nuestros queridos compañeros orientadores y orientadoras de Iberoamérica que gentilmente han participado en este primer encuentro iberoamericano pandemia. Quisiera iniciar con algunas preguntas de reflexión, que no hay respuestas a todas ellas, pero son preguntas para el debate, para el intercambio. ¿El componente de la pandemia es exclusivamente un problema de salud? ¿La pandemia terminará este año?
¿Tendremos vacuna para atacar y prevenir el contagio del COVID-19? ¿Qué es lo que sabemos y lo que ignoramos de esta pandemia? ¿Cómo enfrentar el miedo y los trastornos de personalidad y la salud mental en esta generación pandemia? ¿Qué orientación en tiempos de pandemia necesitamos construir? ¿Cuáles son los posibles escenarios en la formación de orientadores que nos exige esta realidad? ¿Hacia dónde empezar a construir opciones en la praxis de la orientación en nuestro contexto particular? Estaríamos ya empezando a construir lo que llamaríamos el Cyber Orientador 2.0, entre otras preguntas. Una de mi eje que me da idea, me orienta a mí como investigador, como profesor, como orientador en este escenario es dos ideas que son producto de la comunidad, que es, todos estamos en la misma tempestad, sí, pero no todos estamos en el mismo barco. Y la otra, que lo plantea un coreano, Bin-Jung Chung Han, dice que la muerte nunca ha sido democrática. ¿Cómo enfrentar esta situación o cómo abordar esta pandemia? Yo propongo algunos ejes de análisis. Primero, el análisis epistémico-filosófico. El segundo, una propuesta basada en el método de evidencias, el método basado en evidencias. Y el tercero, una serie de propuestas para construir estos escenarios futuros. Una de las maneras o de las formas en la cual se podría buscar una explicación a este fenómeno nos lo podría dar nuestro poeta, el premio Nobel Octavio Paz, mexicano, y nos dice: la civilización occidental vive un cambio fundamental en su visión del tiempo. Tenemos que ajustar nuestros relojes a ese cambio. Llamar posmoderna a la situación actual es seguir creyendo en la modernidad y caer en la trampa del tiempo lineal. La modernidad, con su ideal de progreso, fue una exageración del tiempo. El lugar del futuro lo ocupa el presente. Vivimos una conjunción de tiempos y espacios, de sincronicidad y de confluencia que converge en el tiempo puro del instante. Esto también puede observarse en la ciencia de nuestros días, con su énfasis en el azar y la convergencia aleatoria de fuerzas en lugar de la causalidad lógica. La coherencia y el equilibrio son excepciones momentáneas. La regla es el desequilibrio. ¿Cómo orientar en estos tiempos de pandemia? Pues basado nada más y nada menos que en la incertidumbre. Se acabaron los metarrelatos, los grandes metarrelatos en donde en orientación afirmábamos que si estudias triunfarás, que si estudias tendrás ascenso social, que si estudias tendrás una garantía de un empleo bien remunerado, aunque hoy le llamamos empleo decente. Sin embargo, nuestra realidad nos impone y nos dice que tendremos que buscar otras explicaciones a estos fenómenos, otras maneras de dar cuenta de estos tiempos convulsos, y yo lo encuentro en algo que se denomina la transdisciplinaridad, basado en una teoría del pensamiento complejo. Fíjense ustedes cómo el pensamiento complejo basado en una teoría del caos que decía que un aleteo de una mariposa era posible que genere un huracán. Y vimos que una persona que consumió, hipotéticamente hablando, porque todos son hipótesis, que consumió y que tuvo que ver algo con un murciélago, tiene ahora millones de personas infectadas y más de 500.000 de personas muertas en el mundo. Esto es teoría del caos. Esto es teoría de la complejidad. ¿Qué nos dice la teoría de la complejidad en síntesis? Que los fenómenos que nos circundan tenemos que redimensionarlos, resignificarlos y dar cuenta no a partir de una disciplina. Por eso se habla de la transdisciplina.
sino abordarlo desde distintas miradas. Es decir, este fenómeno no es un fenómeno propio de la salud y de los médicos, sino tiene que ver con los políticos, con los sociólogos, con los economistas, por supuesto con los orientadores, con los psicólogos. Es decir, tenemos que verlo en este bricolage que hablaban los postestructuralistas para explicar un mismo fenómeno. En esta situación, nosotros nos preguntamos qué es lo que sí sabemos y qué es lo que no sabemos del fenómeno. Y nos los da nada más y nada menos que las publicaciones científicas. Una de las maneras de resolver las noticias falsas, los fake news, es justamente a través de la confrontación de la verdad con la mentira, las verdades a medias y estas redes sociales que están convulsionando el mundo. ¿Qué es lo que sí sabemos y no sabemos de este fenómeno? Para poder orientar y dar cuenta con efectividad, orientar con conciencia, orientar hacia la resiliencia. Estoy absolutamente de acuerdo con Pilar de que la resiliencia efectivamente es un elemento central aquí. Busquemos seres resilientes y sociedades resilientes también. Para eso tenemos que partir de los hechos y de la investigación, del conocimiento. Punto número 1. No tenemos cura. Actualmente no tenemos vacuna. Si la tuviéramos, inclusive, mi pregunta sería, ¿habría vacunas para los 7,000 millones de habitantes de este planeta? ¿O solamente habría vacunas para un grupo muy selecto de países que van a poder adquirir esta vacuna? Ya algunas farmacéuticas dijeron que sí, ya tenían la vacuna, ya tenían muy avanzado, y dijeron que tenían 300 millones de dosis. 300 millones de dosis, imagínense. ¿A quién le tocaría? ¿A quién le darían esas vacunas y a quién no? ¿Con qué criterios? Pues con los criterios de la sociedad capitalista salvaje que avasalla y que controla a través de la industria farmacéutica, que es uno de los grandes monopolios en este mundo. Otro dato. El VIH-Sida, creado en el siglo pasado, en la década de los 80s, ¿tiene vacuna? No, no hay vacuna. Hay un cóctel que sirve para detener el SIDA VIH. Otro dato, ahí está irrefutable. Una hipótesis es que ni siquiera podríamos tener vacuna para este virus. Y que si llegara a tener la vacuna se tardaría meses, inclusive algunos plantean años en que se pueda difundir y que se pueda dar a conocer en el mundo. Otro dato, la vacuna del papiloma humano, desde que empezó a crearse, se tardó 15 años. Datos duros e irrefutables que habría que conocer. Sabemos que es una neumonía típica, por eso el nombre, el síndrome SARS-CoV-2. Y como es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas. Otro dato que nos da también la ciencia, afecta más a hombres que a mujeres. El porcentaje es más allá del 50%, sale de un 54%. Afecta más a personas mayores. Afecta más a las personas entre 60 y 70 y más años, son los que más han muerto. Y algo que no sabemos, pero por qué se da, es los jóvenes y a los niños son los grupos que menos impacto ha tenido. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos. Y es muy interesante la pregunta, ¿no? Es devastador esta enfermedad para las personas que sufren diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad y trastornos respiratorios. Eso es lo que ya sabemos. Otro dato que ya sabemos es que 4,000 millones de personas en el mundo dejamos de asistir a las escuelas. 4,000 millones de personas en el mundo dejaron el espacio áulico para irse al espacio, al ciberespacio. Y de estos 4,000 millones, un porcentaje significativo no pudo ingresar, no pudo estar en esta nueva ola de transitar de un sistema escolarizado a un sistema abierto y a distancia, entre otras cosas por los niveles socioeconómicos de los que se hablaba. ¿Qué otra cosa ya sabemos
voy a darle otros datos en un método basado en evidencias. 2 investigaciones, una en España y otra en México. La Universidad Abierta de Cataluña y la Universidad Complutense de Madrid, en un estudio muy reciente publicado ya en esta Sociedad del Conocimiento, analizan el impacto, que lo tocó muy bien Pilar, que es uno de los más importantes, la parte emocional afectiva. Y concluyen estos 2 estudios que las principales afectaciones en la parte psíquica de la población son la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, la agorafobia y los trastornos del sueño. En México, otro estudio publicado también en abril del 2020, inmediatamente después que inició ya la pandemia, los datos del mismo estudio, ¿cuál es el impacto? ¿Qué es lo que más te ha impactado en términos negativos? El 54% en México habla de incertidumbre, preocupación, ansiedad, impotencia, impaciencia, inquietud, vulnerabilidad, fastidio, inseguridad y miedo. Miedo, en el lugar número 10. Y algo interesante que se les planteó a estos sujetos fue, ¿qué cosas tú crees que ha habido de manera positiva en esta pandemia? Y ojo con lo que plantean. Dicen cariño, empatía, amor, solidaridad, unidad, gratitud, compasión, fortaleza, estima y tolerancia. Bien, ¿qué hacemos con estos datos? A partir de la sociedad del conocimiento, podemos ya sustentar nuestra práctica profesional, nuestra práctica orientadora. ¿Por qué? Porque lo que queremos es evidenciar lo que está sucediendo en la población, principalmente en qué está afectando y cómo podemos impactar ahora con estos datos. ¿Por qué? Porque necesitamos balancear los 2 aspectos, ¿no? Ha sido terrible esta pandemia, sí, pero ¿qué cosas también podemos sacar de estas debilidades? Fortalezas. Miren, es interesante cómo en Venecia aparecieron los peces, cómo unas especies que quedaron en estado de extinción aparecieron de pronto, ¿no? Cómo se limpió el planeta. Un dato duro que hay ahí es que en China y otras grandes ciudades, el nivel de contaminación bajó significativamente. Son datos que nos da la ciencia, ¿no? Las investigaciones. Por eso, a mí me parece que una de las guías, uno de los ejes centrales, es que los orientadores nos estemos actualizando constantemente, estemos utilizando estos datos que nos dan ya las publicaciones científicas, porque algo muy interesante que ha pasado con estas publicaciones es que efectivamente lo que nos están diciendo es que ya hay resultados, que ya hay un conocimiento que no sabíamos y que ahora ya sabemos, que ahora las publicaciones académicas están publicándose de manera continua, algo que le llaman inclusive preprints. Yo hoy puedo decirles que en esta semana la Revista Mexicana de Orientación tiene ya, va a tener en línea un documento publicado por los de Costa Rica, en donde nos envían un análisis internacional de la orientación. Pero también podemos informarles que tenemos 2 artículos en línea que han estado ya desde el mes pasado discutiéndose y debatiéndose sobre la pandemia y el miedo, escrito por un mexicano, Pedro Reigadas, y otro artículo que publica nada menos que el maestro Rascovan de Argentina, donde nos habla de la importancia del debate y rescate del sujeto y de la subjetividad en el trabajo de la orientación. Y esos dos documentos están ya en línea, se pueden consultar en acceso libre, gratuito y abierto a toda la comunidad. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es el momento justamente de que se difundan los conocimientos, así como los equipos de investigación están trabajando y están haciendo aportaciones a cómo es el mejor tratamiento, por qué va funcionando unos más y en otros. También necesitamos los orientadores trabajar en esta misma línea
de actualización. Y yo invitaría a conocer las otras revistas que hay, los otros documentos que ya están publicando. NITA tiene su revista muy importante. En Chile hay otra revista de orientación vocacional, y podemos encontrar, en Brasil hay una revista muy importante también, que son las revistas especializadas de nuestro campo de conocimiento. Y ese sería un primer nivel de acercamiento a nuestra realidad, pero los orientadores nos enfrentamos a un mundo muy complejo y muy difícil, porque tenemos que saber de educación, de psicología, de pedagogía, de sociología, del mundo del trabajo, porque los alumnos son los que nos están solicitando. Dígame qué certezas hay para qué carreras debo de estudiar para conseguir un empleo. La certeza es que es la incertidumbre. Tenemos que aprenderles y que mostrar que ahora se tiene que vivir en un contexto en el que no hay verdades absolutas, no hay una sola explicación a un fenómeno, sino que tenemos que buscar distintas aproximaciones para dar cuenta de esta complejidad, de esta algo tan grave que está pasando, y mostrarles que así está la realidad y que tenemos que construir nosotros nuestras propias aproximaciones. Terminaré con algunas propuestas que me parece que serían ideas para el debate. Uno, la formación y la actualización profesional a través del rompimiento de los paradigmas tradicionales, creando propuestas que le llamo yo los paradigmas emergentes. Yo creo que es necesario romper con estos paradigmas o cuestionar las teorías tradicionales y empezar a construir y deconstruir nuevas formas teórico, epistémico y conceptual de la orientación que nos permite explicar y dar cuenta de la época o del momento histórico en el que vivimos. Para esto es importante que las especialidades, las maestrías, los diplomados, los centros de actualización hagan una revisión curricular, una revisión de su plan de estudios para que realmente actualicen sus planes y programas y den cuenta con estas nuevas aproximaciones que vean de otra manera el fenómeno de la orientación. De la misma manera, se invita a conocer todas las publicaciones especializadas en nuestra área y en otros ámbitos. También creo que es importante, como lo propusimos en el primer coloquio iberoamericano de orientación en México, y rescatar parte de la historia de lo que hemos sido. Yo me encontré este librito, que es el tercer seminario iberoamericano de orientación, y se llevó a cabo en la Ciudad de México, nada más, nada menos que en el siglo pasado, en la década de los 80, imagínense. Si nosotros rescatamos esta parte de la historia, tendríamos la capacidad de reconocernos quiénes somos, qué hemos hecho y a dónde queremos ir. Para construir el futuro, necesitamos de construir el presente para tener las bases y los sustentos de construir una praxis orientadora que nos permita enfrentar lo que hoy estamos viviendo en esta gran problemática, y que si impactamos efectivamente en la resiliencia, en el fortalecimiento de nuestros valores, sabemos por qué estamos aquí y a dónde queremos ir. Ahí terminaré yo mi exposición. Muchas gracias. Ahora es el turno del Magíster Miguel Carvajal Arregui. No lo veo a Miguel. Ah, sí, Miguel. Miguel, bueno, voy a hacer una breve presentación también. Miguel es licenciado en Psicología, magíster en Psicología Educacional, profesor titular de Orientación Educativa y Vocacional de la Facultad de Ciencia de Salud de la Universidad Católica del Uruguay, docente universitario e investigador, autor y coautor, compilador también de publicaciones sobre la temática, integrante de la mesa ejecutiva de la Red de Orientadores del Uruguay, integrante de la
directiva de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación. Bueno, muy breve la presentación y para dar más tiempo al trabajo que va a presentar. Bueno, adelante Miguel. Primero, muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Héctor hablaba de las distintas publicaciones que se generan en la región. Quería mencionar también a la revista Orientación y Sociedad. A ver, hay un conjunto de la revista mexicana de orientación educativa, hay un conjunto de publicaciones y de instancias que han favorecido, y es verdad, Héctor, desde el siglo pasado ya, que tanto, han favorecido el intercambio entre los orientadores de Iberoamérica y de la región. Creo que este es el camino para ir juntos construyendo conocimiento. Por ese motivo me voy a centrar un poco en compartiendo con ustedes lo que ha sido la realidad en mi país, por considerar que, bueno, que es una realidad que compartimos con muchos de los países de Latinoamérica. El viernes 13 de marzo estábamos dictando un seminario en una maestría de nochecita, y nos llegó una llamada telefónica del coordinador, de uno de los coordinadores de la maestría, comunicando que a partir del día siguiente se suspendían todas las actividades presenciales de educación, y obviamente también se restringieron el acceso a los centros de salud. Así comenzaba algo que parecía una especie de pesadilla, que a toda la población la llevó a un nivel de desconcierto y de angustia como muy importante. Toda la formación migró hacia propuestas remotas, y como bien lo dijo Héctor, esto no fue universal. A ver, la posibilidad de trasladar lo que era la educación presencial a la educación remota fue muy desigual en sus resultados. Uruguay tiene un nivel de conectividad muy importante, un acceso a Internet, porque somos un país pequeño y porque se ha trabajado mucho previendo esto, un acceso a Internet bastante bueno, con fibra óptica que llega a los hogares de las ciudades más importantes del país, con propuestas de acceso a Internet en la telefonía móvil que el Estado procuró que fueran bastante accesibles, y además lo que se denomina el Plan Ceibal, que desde hace ya como 10 años es una propuesta, un programa de acceso a Internet para los niños de primaria y de ciclo básico, los primeros años de secundaria, donde, por ejemplo, se les dio una computadora personal a cada uno de los niños para que pudieran trabajar en eso. Uno podría pensar que eso era como privilegiado para pensar en migrar rápidamente hacia una educación remota. Sin embargo, el informe del estado de la educación en Uruguay 2017-2018, el último del cual disponemos, da cuenta de una problemática que venimos arrastrando hace muchos años, que es la desigualdad de base en la educación en Uruguay. Esto es, que los resultados educativos están fuertemente condicionados por el contexto socioeconómico de nuestros alumnos. Tenemos un sector de alumnos que aprende muy bien, que tiene muy buenos resultados académicos, por ejemplo, en las pruebas internacionales, y un conjunto de alumnos que tienen rezago, que tienen un alto nivel de repetición y un retraso en los estudios muy importantes. Esto mismo fue lo que sucedió, lo que terminó pasando con la migración a la educación remota, porque a la hora de pensar en que los alumnos pudieran tener
las clases en sus domicilios, hay algunos factores que hay que tener en cuenta. Por un lado tenemos a los educadores, que los educadores tuvieran un buen acceso a Internet, los equipos que tenían los educadores y el manejo de las herramientas tecnológicas. Y por otro lado, a nuestros alumnos que tuvieran Internet, que tuvieran equipos, tenían que compartir los equipos con sus familias si trabajaban remoto la familia, y las condiciones, digamos, en las cuales vivían, si tenían espacios para poder estudiar. Y no olvidemos que la educación remota requiere de mucho apoyo por parte de las familias. Y ahí tenemos otro elemento, el nivel educativo de las familias y la disponibilidad emocional de los padres para trabajar con los niños en casa, porque en realidad la educación remota requiere de un apoyo importante de las familias. Esto generó que un acceso a la educación era extremadamente desigual en nuestro país. Y problemas que teníamos en la educación presencial se trasladaron a la educación remota. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer los orientadores que trabajamos en educación? Y esto es, bueno, donde yo me voy a centrar, ¿no? Los orientadores en educación y en salud en nuestro país. Y bueno, tuvimos que empezar a trabajar en el acompañamiento de estas situaciones. Esto que implicó que en las instituciones educativas tuvimos que trabajar con los educadores para acompañar a aquellos alumnos que fueron quedando postergados, que siguieron manifestando sus dificultades en propuestas de clases como estas, donde hay un docente que da una clase y hay alumnos que están o no están, que apagan la cámara. Entonces, las dificultades que teníamos con las clases presenciales, en muchos casos se agudizaron con las propuestas de educación remota. Entonces, un primer elemento que yo quiero manejar es como no idealizar. Yo vi muchos artículos planteando qué maravilloso, cómo migramos hacia lo digital, y qué fantástico como herramienta, y ahora la educación va a ser esto. Y realmente, en países como el nuestro, con desigualdad económica que tiene que ver con un sistema absolutamente injusto, donde el acceso a la educación, el acceso a la orientación es tan desigual y no es universal, las propuestas de formación digital requieren de un trabajo para el cual no estábamos del todo preparados. El impacto en los orientadores, una de las preguntas que se planteó es, bueno, ¿cómo los servicios de orientación enfrentamos esta situación? Primero, un poco lo que decía Pilar, el impacto emocional en los propios orientadores, esta sensación de se pulverizó el mundo tal cual lo conocíamos. Ese fue el primer impacto inicial. Después, lo que me parece como muy importante, lo que ayudó a los orientadores a rescatarse de ese primer sentimiento, que compartían además con los orientados, digamos, con la población con la que trabajaban, fue el trabajar en conjunto, el juntarse con los colegas y empezar a trabajar generando dispositivos para acompañar a la población. El eje, yo diría, el eje central fue el tema de la salud, el acompañar a las distintas poblaciones. Algo que me parece como muy importante fue que en contraposición a otros momentos, los orientadores generaron dispositivos para adelantarse y para que estuvieran disponibles para los distintos actores. Por ejemplo, la Universidad de la República generó espacios de orientación y de apoyo, sostén emocional para los alumnos que estaban transitando por las universidades. Una preocupación muy importante de la UDELAR es el ingreso de un conjunto de estudiantes que son primera generación de estudiantes universitarios en su familia. Se los considera como una población como muy importante, vulnerable, y que hay que acompañar para lograr que se inserten en la educación. Se generaron espacios de acompañamiento, espacios de orientación y acompañamiento de los estudiantes que ingresan y que vienen del interior del país,
que vienen a la capital a estudiar. Después se estableció un espacio de psicoterapia, digamos, llevado adelante por docentes universitarios, para acompañar a aquellos estudiantes que requirieran de un trabajo psicoterapéutico focalizado que los ayudara a tramitar por aquella sintomatología que les estaba complicando su trabajo académico o transitar por esta situación tan especial. Las asociaciones profesionales de la salud mental generaron espacios de acompañamiento para profesionales de la salud, para acompañarlos un poco a partir de lo que veíamos que sucedía en España, en Italia, con esos sistemas de salud colapsados y con los profesionales de la salud con tanta angustia, espacios honorarios de acompañamiento y también un espacio que me parece que es importante rescatarlo, es un espacio para el trabajo con adultos mayores. Todo el efecto del distanciamiento social generó como un impacto muy grande en los niños, ni hablar, porque se les pide que estén adentro, todo lo contrario a lo que nosotros sugerimos para la salud de los niños y para los adultos mayores. Se generaron espacios de acompañamiento, de orientación y acompañamiento de los adultos mayores con buenos resultados. Imagínense una persona a la cual se le fallece un familiar en el medio de la pandemia. Es un adulto mayor que no puede transitar por los espacios generados para acompañar, por los espacios de salud mental. La posibilidad de tener un acompañamiento remoto ha sido como muy importante. Incluso hemos trabajado con algunas personas que ni siquiera trabajan por videoconferencia, trabajan por teléfono de línea, porque generacionalmente se sienten mucho más cómodos trabajando por teléfono de línea. Eso ha permitido trabajar a distancia con personas que no están en la capital y que pueden llamar desde cualquier punto del país. Entonces, como para pensar en el impacto de la pandemia, primero, rescatar que hemos aprendido mucho. Después que la pandemia ha mostrado una vez más las debilidades de nuestra sociedad, los sectores más vulnerables, donde tenemos que seguir trabajando para garantizar un acceso universal a la educación, a las condiciones necesarias para poder transitar por la educación remota. Trabajando en un curso de posgrado, una docente me decía, mirá, mi hija tiene 2 años, yo vivo sola con ella, yo he tenido que trabajar muchísimo para trabajar las clases remotas, me las organizo para trabajar cuando mi hija está durmiendo. O sea, para los docentes ha significado un esfuerzo muy importante la educación remota. Mucho más esfuerzo que la educación presencial. Han tenido que enfrentarlo porque es una situación de crisis como han podido. Si vamos a instrumentar la educación remota, tenemos que reflexionar e investigar sobre las condiciones que requiere la educación remota. En algunas universidades, yo creo que el sector terciario ha generado una mejor respuesta para la educación a distancia, pero en algunas universidades se ha hecho una traslación automática. Entonces, de repente, alumnos de una facultad tienen toda la mañana de clases por Zoom, con la misma carga horaria que tenían cuando era presencial, desconociendo lo que decía Pilar, el efecto en la atención, el cansancio que significa la educación remota. No podemos trasladar a la educación remota las características de la educación presencial. Eso requiere de una adaptación. Y me parece, y esto es una opinión personal, que bajo ningún concepto la educación remota puede sustituir la riqueza de lo presencial. A lo sumo podríamos pensar en modelos mixtos. Uruguay está saliendo del confinamiento, los alumnos están volviendo a las clases, en una realidad que es igual de complicada.
menos carga horaria, en algunas instituciones educativas 2-3 veces por semana. O sea que lo desigual de la educación remota se traslada a lo desigual de la educación cuando vuelve a lo presencial. Yo quería contarles 2 o 3 imágenes que son más que interesantes, de este tiempo donde Uruguay vuelve a las canchas, digamos, de las clases. Por un lado, una entrevista con una madre y un alumno, donde el alumno ha participado muy poco de las clases presenciales. Y cuando se le pregunta por qué, él dice, la verdad que no estoy muy motivado para venir a clase, porque yo llego a clase, estoy en un salón, estamos todos separados, todos con tapaboca, el profesor con tapaboca, y la verdad que no interactuamos. Es casi lo mismo que tener una clase por Zoom. A mí lo que me gusta es interactuar con los compañeros. Eso por un lado. Por otro lado, circuló hace algunas semanas, cuando en Francia volvieron a las clases, una imagen, no sé si ustedes la vieron, de unos niños sentados en un patio de recreo, en unos cuadrados, ¿no? Separados, ¿no? Era terrible la imagen. El segundo día de la vuelta a las clases en Montevideo, el hijo escolar de una colega se esguinzó la pierna, jugando en el patio de recreo, ¿no? Qué distinto es esto, estar sentado en los cuadrados que los niños jugando. Y se esguinzó porque en el patio no había otra alternativa que jugar con los amigos. Nosotros hemos tenido a los niños adentro de las casas, separados sin interactuar, muchas veces sin actividad física, muchas veces refugiados en la pantalla, y todo lo que decíamos que no teníamos que hacer, lo hemos hecho con los niños. Yo creo que son realmente una de las víctimas de esta locura de cómo hemos tratado de organizar, por desconocimiento obviamente, nuestra vida para enfrentar la pandemia. Entonces el tema de la salud mental, el tema del acompañamiento de los niños, el tema de las consecuencias en el sistema educativo de las clases remotas, de la desigualdad educativa, va a ser un tema para investigar, para seguir trabajando. Y para terminar, porque no me quiero exceder, 2 imágenes más que son interesantes. Yo les decía, vuelven a las clases, separados, a 1,5 metros de distancia los alumnos, el profesor con tapaboca, así son las clases. Salen al recreo, se juntan, se abrazan, charlan. Imposible lograr que eso no pase. Eso es lo que necesitan los adolescentes. Y cuando subía hacia el lugar donde yo trabajo, veo una parejita, ¿no? De la mano, ¿no? Estaban así, ¿no? Agarrados de las manos, se juntaban, se separaban, parecía como una danza, ¿no? Volvían, se juntaban, y todo esto, y se miraban y se sonreían, todo esto con tapaboca. La verdad que me parecía una imagen de una película de ciencia ficción, ¿no? Le estamos pidiendo a los niños, a los adolescentes, a las personas mayores que no se vinculen para proteger su salud. Esto es lo que hemos encontrado como alternativa, pero esto tiene un efecto importante a nivel de lo emocional. Y me parece como muy importante que pensemos en que eso es algo sobre lo que vamos a tener que reflexionar, porque si esto llegó para quedarse, vamos a tener que hacer como una revisión crítica de cuáles son las medidas que se toman y los costos que pueden tener a nivel de la salud mental. En nuestro país, por ejemplo, durante 2 meses se suspendieron todos los espacios de salud mental que se generaban en el sistema integrado de salud, y recién después de 2 meses se autorizaron los espacios de salud mental a distancia. Bueno, simplemente era eso, y bueno, y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con la doctora Mirta Gavilán. Brevemente, también es psicóloga clínica, licenciada en trabajo social, doctora en psicología, directora y profesora de la carrera de especialización en orientación educativa y ocupacional,
secretaria de posgrado, directora y editora de la revista internacional bilingüe Orientación y Sociedad, investigadora de la Secretaría de Ciencia y Técnica a nivel 1 de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata, profesora visitante de universidades extranjeras, evaluadora de CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Académica, fundadora y directora del Centro de Orientación Vocacional Ocupacional dependiente de la Universidad de La Plata, autora de libros y numerosos artículos en publicaciones nacionales e internacionales, y presidenta de la Asociación Iberoamericana de Orientación Educativa y Laboral, AIDOEL, quien ha convocado este encuentro. Bueno, adelante la anfitriona. Bueno, buenos días a todos y a todas. Fundamentalmente, cuando los estaba escuchando a los colegas, las coincidencias en las cuales nos encontramos, y fundamentalmente en relación por qué estamos acá. Estamos acá porque un día, de buenas a primeras, del mes de marzo, nos encontramos con un enemigo común, del cual han hablado casi todos, del enemigo común llamado COVID-19, que impactó de una manera tan, diríamos, intensa, que dio origen a lo que llamamos la pandemia. Y esta pandemia, por supuesto, que nos unificó, porque es una pandemia, como se dice, globalizada. Pero por supuesto, como toda globalización, les va diferente de acuerdo al contexto, a la situación realmente y a la etapa evolutiva. Pero lo que es increíble de esta instancia es que de buenas a primeras todos tuvimos que cambiar nuestro sistema de vida y nuestros hábitos. Eso nos llevó a hacer un recorrido por todo aquello que tuvimos que cambiar. De buenas a primeras, las relaciones afectivas, las relaciones familiares, los encuentros, las actividades profesionales, todo se modificó. Todo comenzó a ser de una manera virtual o a distancia. Uno de los aspectos que dio origen a esa forma de comunicarnos es dos vertientes dentro de todo esto. Por un lado, son todo lo que influyen las tecnologías de la información y de la comunicación, pero por otro lado, que son generalmente instrumentos que se utilizan tanto en la vida profesional de los educadores, de los profesionales, de los orientadores, en diferente manera nosotros por la formación que la mayoría tenemos los psicólogos, que venimos de la psicopedagogía o de la psicología, y que consideramos que siempre lo más importante es la relación interpersonal. Pero esto no fue un hecho que se dio en un cambio con un sistema virtual organizado. De buenas a primeras, todos nos tuvimos que incluir en esta modalidad de abordaje. Los profesionales, las recetas, las comunicaciones, las compras, todo pasó a ser a través de lo virtual. De lo virtual de una manera en la cual algunos tenían ciertos conocimientos, otros no tenían ninguno, otros los jóvenes con más apoyatura y además con muchísimo más acercamiento, los adultos mayores con otra forma de comunicarnos con lo virtual, y esto dio origen a una brecha digital muy importante y además también a una brecha desde el punto de vista de lo social. Motivo por el cual, es decir, de buenas a primeras, tuvimos que introducirnos en lo que significa la forma de encontrarnos a través de una pantalla.
como las actividades que nosotros teníamos programadas no se pudieron hacer, dio origen a poder comunicarnos de una manera diferente, y este portal llamado Zoom fue como un inicio para poder vernos y comunicarnos y encontrarnos hoy acá. Que eso es uno de los aspectos más positivos. Pero hubo otra instancia que se dio en lo que yo llamo la virtualidad disruptiva. Es todo aquello que, como decía anteriormente, comenzó a implementarse, diríamos casi exclusivamente porque no había otra forma de comunicarse. Los jóvenes, los adultos, los que sabían, los que no sabían, los profesores, los maestros, diríamos los psicólogos, los profesionales, todos comenzaron con la temática que qué hacemos ante esta nueva forma de comunicarse con el otro o con los otros. A esa forma yo lo he llamado la virtualidad disruptiva. Un colega mío de la Universidad de Santiago de Compostela me dice, ay, dame material sobre la virtualidad disruptiva. Le digo, no, a mí se me ocurrió en ese momento. Le digo yo, es todo lo que tiene que haber como algo que se impone como obligatorio, y en la cual las personas tienen que no solamente para poder interactuar, para poder alimentarse, para poder aprender, tener que tener en cuenta esa virtualidad, para la cual no tenían conocimiento. Esto dio origen a eso que se llama la virtualidad disruptiva. Entonces, uno de los aspectos importantes, y las diríamos, y lo profundizando en relación a este tema, es uno de los temas más importantes que tiene que ver con los psicólogos o los orientadores, o mejor dicho, los orientadores en esta etapa. Fueron muchas las consultas que se han hecho en relación a esto. Hubo dos, diríamos, temas fundamentales. Por un lado, el qué hacemos frente, cómo nos encontramos en relación a, especialmente con los jóvenes y esa situación de poder elegir, y qué hacemos con esta modalidad de intervención. Y ahí comenzaron a surgir las diferentes experiencias que se han tenido en cuenta en este momento y en esta etapa realmente para los procesos de orientación. Uno de los aspectos más importantes que tenemos que considerar que es un momento de muchas preguntas y muy pocas respuestas, tanto desde lo que tiene que ver con el COVID que tenemos instalado, y en lo cual realmente para ese tema tuvimos respuestas de todo tipo. Ustedes saben que hubo un libro, un compendio, que se llamó Sopa de Wuhan, que tuvo que ver con el origen, donde apareció el famoso virus, y fueron grandes pensadores los que en esta etapa y en este momento y por esta situación enseguida dieron como si tuvieran las respuestas al problema. Yo recuerdo un filósofo italiano, Agamben, que dijo que esto de la infección, del contagio y del aislamiento está hecho fundamentalmente para controlar la vida de las personas en cada contexto estudiante. Por otro lado, el famoso filósofo, psicoanalista, diríamos, y sociólogo esloveno Zizek, considera que este es un golpe al capitalismo y que en cierta medida a partir de ahí va a surgir un nuevo comunismo. Por otro lado, Martha Nussbaum, que es una filósofa norteamericana en el mismo tiempo y en las mismas instancias, considera como algo que tenemos que rescatar
muy positivo. El hecho de que tenemos un aspecto negativo y otro aspecto positivo, que es la construcción de una nueva sociedad. Por supuesto que es todo lo que los sujetos normalmente, más los que piensan y se dedican a los aspectos de la filosofía, empiezan a ver el porqué de la existencia y el para qué de todo esto. Uno de los temas que pienso que es importante, sobre todo ahora que estamos desde diferentes lugares, pero que sabemos que tenemos algunas coincidencias, es tomar el tema primero de la orientación. Aquí consideramos la orientación. ¿Y por qué la importancia de poder decidirnos por esta forma de nominarla? Normalmente se ha hablado de, cuando hablamos de orientación, se habla de orientación profesional, orientación vocacional ocupacional, orientación de la carrera, orientación para la carrera, para decir cosas similares. Tal es así que en el año 2001, la Asociación Internacional, a través de la IOS, que es la que corresponde a Francia, elaboró un documento, un glosario, para que los orientadores del mundo podamos interactuar con nosotros y saber a qué nos estamos refiriendo. Se hizo además se tradujo a 4 idiomas, más uno que la Universidad de Compostela hizo con el idioma gallego. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para nosotros la palabra que nos define es orientación. ¿Por qué? Porque la orientación puede ser educativa, puede ser laboral, puede ser personal, puede ser social. Generalmente es el conjunto de estrategias y tácticas que junto con el consultante elaboran un proyecto en la cual de base tiene que ser reflexivo, comunicativo y y solidario. Son aspectos fundamentales para llevar a cabo un proceso o los procesos de orientación. Además, nosotros la orientación la concebimos desde un espacio de salud. Tal es así que la hemos considerado como parte de la salud integral. Es decir, el sujeto que puede decidir, que puede satisfacer su deseo a través de un logro, de un proyecto, de cualquiera de estas instancias. Todas sabemos, las que hemos trabajado y trabajamos en orientación, que el sujeto puede decidir hasta no estudiar un tiempo determinado. Puede decidir dedicarse a un proyecto comunitario. Es decir, no necesariamente y obligatoriamente tiene que ser un proyecto de estudio. Esto es una relación que se da y una interacción. Y en esa interacción y en ese logro, el sujeto, el poder, cuando siente que ha podido lograr la satisfacción de su deseo, sabemos que es un espacio de salud. Pero este espacio de salud y este criterio de orientación está atravesado por una serie de factores que tiene que ver con lo personal, lo comunitario, lo social, lo cultural, por supuesto, lo familiar. Es decir, la suma de todas esas instancias que nosotros en su momento lo hemos llamado, bueno, lo seguimos llamando campos y saberes, dan el logro de que un sujeto pueda satisfacer y puede llegar a integrarse en cualquiera de esas instancias. Motivo por el cual lo tenemos que llamar que es integrado a lo que es un concepto de salud integral. Pero que también ese logro de los sujetos
tienes que ir acompañado por políticas públicas, por sistemas de seguridad, por sistemas educativos, por todo aquello que le va generando la posibilidad de una decisión. Dentro de ese encuadre de lo que nosotros consideramos la orientación, uno de los aspectos que tenemos que ver, y como muy bien dijo el colega Enrique, es decir, hace muchos años ya, que se ha trabajado sobre que el espacio de la orientación se ha ampliado y se ha diversificado mucho más allá del sistema educativo formal. La orientación se ha incluido en otros espacios, en otras problemáticas, en otras instituciones, en otras comunidades. Hay muchas experiencias en relación a estos temas con propuestas de orientación. Orientación que podemos llegar a hablar para poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas, para, diríamos, personas que están privadas de la libertad, los programas de reorientación. Es decir, son programas, los programas de orientación, no de sostén para que lleguen a un final los adultos mayores, no entretenimiento para los adultos mayores. Los adultos mayores tienen también ante la orientación la posibilidad de elaborar en una etapa determinada nuevos proyectos, sobre todo que ha aumentado mucho en nuestros continentes la edad de la población que puede considerarse productiva. Es la etapa en la cual lo personal prima de una manera muy especial. Dentro de eso que nosotros llamamos y el criterio de orientación, consideramos que es muy importante la forma de poder ampliar la orientación hacia diversos espacios cada vez más comunitarios. Creo que eso es uno de los aspectos que tenemos que ver, retomando todas las experiencias que hay y que ha habido. Nunca tenemos que empezar de cero, porque siempre hay un antes y también un después. Es decir, lo importante es poder construir a partir de. Otro de los temas en relación a esto y que tiene que ver con los jóvenes y todos los interrogantes en relación a qué hacer con los jóvenes, cuando evidentemente con los jóvenes, con los niños y con los adultos, en este estado total que tenemos, diríamos, de incertidumbre, lo más importante es ver a partir de qué, pero también tenemos que pensar cómo nos vamos a encontrar. Nosotros los argentinos, que somos muy críticos siempre, creo que la gran mayoría nos hemos puesto de acuerdo que el tema de la pandemia y lo que nos ha tocado vivir a través de lo que se llama el ASPO, es aislamiento solidario, preventivo, obligatorio, que ya llevamos varios tiempos, ha sido es decir, bien tratado, es decir, es algo que nosotros consideramos, o una gran mayoría, que ha sido bien tratado diríamos, por las autoridades, que se han puesto al lado de los infectólogos, de los sociólogos, de la gente que puede también saber más sobre este tema, pero fundamentalmente en lo que es la comunicación con los otros referentes. Nosotros acá tenemos que estamos en el peor lugar de la pandemia, como lo consideran, que es el AMBA, pero bueno, tenemos que se ha tratado de entre lo que es el gobierno nacional y el provincial y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de tener en cuenta, a pesar de sus diferencias, de tener en cuenta cómo se llama esta propuesta. Es raro, porque ustedes vieron que los argentinos, la característica nuestra es siempre estar en contra de todo. Pero bueno, esto se ha hecho y hasta el momento se está llevando como se puede. Lo que pasa es que tenemos que entender
que estamos inmensos en una situación económica terrible, con una deuda externa que no sé cómo se va a pagar, ni quién la va a pagar. Y además tenemos un nivel que ha llevado a un nivel de pobreza muy importante. Si a eso le agregamos el coronavirus, realmente va a ser, no sé cómo se van a encontrar después de esta situación. Pero también, como han dicho los colegas, también sabemos que no a todos los grupos sociales y a todos los grupos etarios les llega lo mismo con este tema. Es decir, es una situación difícil de revertir, también va a ser del espacio económico, de lo laboral, de la situación actual. La virtualidad ha venido para quedarse. Tiene aspectos muy positivos en relación a la comunicación, a la interacción, de la única forma que tan económicamente pudimos viajar a España viajar a la Argentina, poder viajar a México, estar con Uruguay, es de la única manera. Ahora les digo, en esta etapa, el presente y el futuro se interrelacionan de una manera singular. Casi se funden mutuamente. El presente de la vida cotidiana se torna muy exigente y lo incierto y las posibilidades de cambio cobran una importancia muy significativa. Ya no basta con repetir las consignas del pasado. La experiencia se topa con la renovación y el descubrimiento. El aislamiento ya no es soledad, sino también una manera nueva de incrustarnos entre nosotros, frente a la calamidad ocurrida. Todo lo que sucede, nacional e internacionalmente, desarrolla nuevos sentidos hasta los ya conocidos. Destrucción y renovación se interceptan y refundan mutuamente. Ahora, aprovechando el pasado presente, hay que trabajar, producir, construir, criticar e investigar de una plataforma original hacia un mundo nuevo. Bueno, muchas gracias, Mirta. Bueno, agradecemos el trabajo presentado aquí por cada uno. Antes de terminar, tomé nota de algunos conceptos fundamentales que no los quiero repetir, pero bueno, hacer una síntesis de lo que escuchamos. La emergencia de la pandemia nos puso a ensayar con los recursos disponibles, esto está claro. Y así estas estrategias empiezan a ser nuestras. Estamos aprendiendo en comunidad. Estamos aprendiendo en la incertidumbre. Y estamos al acecho de cambios, esto es lo que escuchamos también, ¿no? Al acecho de cambios para abrir nuevas puertas a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestros conocimientos. Y se destaca como algo muy interesante, planteado por cada uno, esta de escucharnos, de conocernos, de poner en diálogo ideas, propuestas, ensayar ideas. Se dice que la pandemia marca un antes y un después, o marcará un antes y un después. Creo que esto no implica borrón y cuenta nueva. Por lo que he escuchado, esto nunca empezar de cero también, a lo que denominaría un saldo de tanto trabajo, de tantas experiencias, de tantas trayectorias, de saberes. Ese saldo, si bien la necesidad apremia, creo que y nos hace, o nos
impulsa a ser más creativos, más imaginativos, más reflexivos. Creo que ese saldo de saberes en diálogos con lo emocional, con nuevas ideas, es primordial para comprender este presente y para aproximarnos cautelosamente al futuro. Esto me parece, desde mi punto de vista, una síntesis apretada que me deja cuánto hemos escuchado, ¿no? Y bueno, de nuevo agradecer el trabajo presentado. No sé si Mirta, anfitriona, querés decir algo. Yo quería saber si alguno de los colegas, porque las preguntas dijimos que las hacíamos por otro lado, pero si Sí, alguno claro. de los colegas, ya que estamos en este momento, querían comentar algo entre nosotros. Uh-huh. Bueno. A ver, te digo, entre todos los temas que estuvimos viendo y estuvimos analizando, por supuesto hay un tema que para la orientación es muy importante y que tiene que ver, bueno, por supuesto con el trabajo. El trabajo como salud mental, qué es lo que nos pasa en el trabajo, cuál es la situación actual y qué va a pasar con el futuro, si es que se puede saber. Motivo por el cual les digo que el viernes que viene, en este mismo horario, después mandamos los datos, hacemos un conversatorio sobre, diríamos, trabajo, en los cuales van a estar representados 4 países, Chile, la doctora Anzoliaga, el doctor de la Garza de México, el doctor Luis Leopold de Uruguay y el doctor Julio Nefa de Argentina. Cada uno de ellos son especialistas y investigadores en temas relativos al trabajo. Así que ese es otro de los temas en los cuales estamos trabajando. Está siendo hora de redondear esta actividad y quienes no estamos de cuarentena solidaria obligatoria tenemos que irnos a trabajar. Así que les mando un beso grande y muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, un gusto, Miguel. Un gusto, Miguel. Adiós. Adiós, Héctor. Bueno, muchas gracias a todos, a todas.